Bueno, si son fieles oyentes de No es un día cualquiera, recordarán que hace 2 semanas Estrella Montolío, buenos días de nuevo. Hola, buenos ¿Cuánto días rato otra vez. viéndote? Invitó a Julio Basulto. Julio Basulto, buenos días. A su espacio Todo es Lenguaje. Bueno, comentaron ya un escalofriante dato compartido en septiembre por el Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Atención, los sanitarios interrumpen al paciente en 18 segundos desde que empieza a hablar. Desde que empieza a hablar el paciente, algo que causa errores de diagnóstico en cerca de 1 de cada 20 pacientes. Bueno, pues bien, hoy Estrella Montolío acompaña a Julio Basulto en su espacio Vida Sana y nos hablarán de algo que también tiene mucho que ver con el lenguaje y con los profesionales sanitarios, y es la relación entre lenguaje y obesidad. Bueno, aunque seguro que todos la conocen, recuerdo, Estrella Montolío es doctora y catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien. Estupendo. Sí. Pero antes de eso, la patraña de la semana. Julio. Pues sí. Que esta semana más que patraña es antipatraña, ¿no? Es antipatraña. Leí en El Mundo, en el diario El Mundo, ser abstemia, como se confiesa Jennifer López, está de moda. Y como cada semana desde que hemos empezado tenemos patrañas, pues en esta ocasión digo, ¿por qué no vamos a hacer una antipatraña? Ya que sale una famosa confesándose abstemia. Y leemos debajo en el subtítulo: Jennifer López se declara abstemia porque, dice, el alcohol le estropea la piel. Uno puede pensar que es un bulo, pero no. La revista Nutrients 2020 marzo, el 24 de marzo, demostró que el alcohol y la acetona producidos por el metabolismo del alcohol pueden promover la proliferación de queratinocitos de la piel, dicen, mejorando así la permeabilidad de la piel y por tanto dañando la función de barrera. También afecta el metabolismo de los triglicéridos y el colesterol y por tanto afecta a los lípidos de la piel. El grado de envejecimiento facial aumenta con la cantidad y el tiempo de exposición al alcohol y por supuesto al tabaco. Y por el contrario, y ya acabo, dejar de fumar y beber alcohol puede retrasar el envejecimiento de la piel del rostro. ¿Puedo decir algo sobre esto? Enhorabuena, Jennifer López. Puedes decir. Que está muy bien ser abstemio, pero me gustaría que hubiera otros muchos argumentos para serlo. Sí. Quiero decir, que ella sea víctima de la sociedad de la imagen, ¿no? Sí, tienes razón. Ah. Sí, ¿qué opina, doctora? Pensaba que Yo me le ibas a pienso que quitar. es un argumento muy poderoso, porque en realidad todos nosotros Sí, pero ella quiere tener la piel maravillosa. Sí, todos porque nosotros así... queremos, ¿no? Ya. Bueno, Sí. Y si esa es una razón, no sé, lo mismo que por la que la gente va al gimnasio, para mantener su peso, pues bien, bueno, es un debate, ¿no? Como argumento. es un debate. Bravo, estoy de acuerdo. Pero bueno, hay muchos otros argumentos Seguro, de salud. Seguro, No solo pero bueno. para tener la piel bien Pues uno y más. que la Sí. contraten más. Sí, o porque sencillamente le gusta y le gusta mirarse al espejo y ya está, no sé, pues no tiene derecho, ¿no? Venga, vamos con Estrella Montolío. Venga, Estrella Montolío, a ver. Nos hablasteis a fondo de este asunto, lenguaje y salud, hace 3 años ya, cómo pasa el tiempo en Wow, Se Despierta, sí. cuando estábamos de noche, pero Sí, queremos sí. que nos recuerdes, Estrella, por qué no es lo mismo, por ejemplo, decir obeso que persona con obesidad. Y partimos de ahí. Venga, ¿quieres empezar tú, Julio? Bueno, lo que estuvimos tratando en un Sí. par de programas, efectivamente, en Gente Despierta, y sí, cómo pasa el tiempo, Dios mío, hay que dejar Sí. de beber alcohol para que no se No note. envejecer. tanto. La piel. Vosotros mejoráis con el paso de los años. Pero bueno, seguid, perdón. Como el buen vino, que mejoramos ya. con el tiempo. Decíamos que algo que parecía, no sé, una cosa como de ser muy tiquismiquis. No, es que no es lo mismo decir ser un obeso que tener o padecer obesidad. Y la reflexión que hacíamos era una reflexión muy gramatical, pero que tiene un impacto muy importante sobre cómo interpretamos el contenido de las frases. Porque cuando decimos que alguien es alto, que alguien es sueco, que alguien es rubio, ¿no? Estamos hablando de una categorización de rasgos que llamamos permanentes. Por eso decimos que el verbo ser es un verbo estativo, porque no alude a transformación y a cambio, sino que alude a categorización inmanente, ¿no? Por lo tanto, cuando decimos que alguien es un obeso o alguien es una obesa, estamos definiéndolo en su esencia. Es como si no tuviera ninguna otra condición más allá de su obesidad. En cambio, cuando decimos que alguien padece o que tiene obesidad, estamos hablando de una característica, entre otras muchas posibles, además susceptible de transformación.
En este sentido, parecerá una reflexión muy de profesora de lingüística, pero creo que es muy interesante tomar conciencia de la esencialidad del verbo ser. Y eso lo percibimos en la lengua cotidiana, en la diferencia evidente que los hablantes de español percibimos entre decir que Pepe es camarero, que lo que interpretamos inmediatamente es que es su actividad profesional de siempre, frente a Pepe está de camarero, en lo que interpretamos inmediatamente, que es, por ejemplo, pues una actividad profesional que tiene mientras estudia, mientras encuentra otra cosa que relacionada con sus estudios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando utilizamos ser un obeso, estamos categorizando a la persona. Y en este sentido la estamos estigmatizando, porque estamos diciendo que esa persona es su enfermedad. Sí, le estamos poniendo una etiqueta como la ropa. Me gustaría... Bueno, cualquiera habla después de Estrella, ¿eh? Por cierto, ¿tú no lo piensas? De verdad, ¿cómo habla? Así estoy callado. Es que de verdad, me traen ganas de transcribirlo, pero no me da tiempo. Total, que me gustaría, solamente enlazar brevemente, sobre todo para animar a los oyentes a que escuchen, si no lo han hecho, el podcast de hace menos de una hora, de la entrevista que has hecho, no recuerdo el nombre. Fadila Maduri Ubiols, sí. Porque ella en ningún momento ha dicho, por ejemplo, un subnormal es, ha dicho, una persona con una diversidad funcional, ¿vale? No sé si ha dicho intelectual o física, ¿no? En todo momento ha utilizado el lenguaje correcto y lo ha hecho con la mayor naturalidad. No le ha supuesto ningún esfuerzo. Lo tiene muy interiorizado, claro. Sin embargo, ahora a mucha gente le sonaría muy mal decir un subnormal, sí. ¿verdad que sí? Y eso ha cambiado porque mucha gente ha hecho un esfuerzo. Afortunadamente. Bien, pues hagamos por favor lo mismo con diabético, con obeso, con menopáusica o con canceroso, etcétera, ¿no? Ya está, yo te quería preguntar sobre un paper, un artículo científico que publicó la revista Obesity Science and Practice el 17 de agosto. La conclusión de la investigación es que muchas personas con obesidad, y esto enlaza con lo que acabas de decir, el lenguaje es muy importante. Muchas personas con obesidad evitan solicitar ayuda sanitaria porque se sienten juzgadas y tratadas con menos respeto que otros pacientes. ¿Te sorprende, doctora? Bueno, yo lo primero que querría decirle a Carles y a todos nuestros oyentes es que gracias a tener estos intercambios con Julio me he pasado la semana leyendo papers. Y trabajando. Trabajando para... claro, no. Y me parece interesantísimo y muy gratificante como lingüista la gran cantidad de estudios aparecidos en algunos casos en revistas tan absolutamente prestigiosas como Nature, que lo que hacen es demostrar de manera manifiesta la relación intrínseca entre uso del lenguaje y salud emocional y física. Eso es muy gratificante. Entonces, con relación a este estudio que demuestra que las personas con obesidad tienen miedo, ¿no? Se autocensuran antes de ir a buscar ayuda. A mí me parece que todos deberíamos, y eso es lo que me ha llamado la atención de este estudio, pararnos a pensar que no todas las enfermedades tienen como el mismo aura, la misma connotación. Es decir, si nosotros hablamos de algo como ceguera o sordera, en ningún caso se nos ocurre responsabilizar a la persona que tiene esta dolencia, ¿no? De su situación, de su condición. Si alguien tiene un aneurisma, no se nos ocurre culpabilizar a esa persona. Es más, incluso si alguien desarrolla un cáncer de pulmón, no creo que nadie se sienta con capacidad de decir, hombre, claro, tío, se lo ha buscado, ha estado fumando toda la vida. No, o sea, el cáncer está ahí, ha llegado, pero esa persona no deliberadamente ha desarrollado un cáncer de pulmón. Y en cambio, con la obesidad, la responsabilidad recae sobre el paciente. La obesidad es una enfermedad que tiene connotaciones negativas relacionadas con la irresponsabilidad de la persona que lo sufre. Y eso es un estigma, claro. Eso es lo que llamamos un tópico. El tópico relacionado con las enfermedades es único, es uno que desresponsabiliza al enfermo, pero en cambio la obesidad hace recaer la responsabilidad de la dolencia sobre el enfermo. Y ese tópico, ese estereotipo, lo interiorizan las propias personas con obesidad, que se autoculpabilizan de su situación, y eso hace que se sientan avergonzadas y no pidan ayuda sanitaria. Y claro, el hecho de no pedir ayuda sanitaria lo que hace es una rueda, exactamente, es un pez que se muerde la cola. Sí, yo añadiría que
si tenemos que tener siempre cuidado con los pacientes, con un paciente que ya se enfrenta a una autocensura, como tú dices, el cuidado tiene que ser mayor. Pero los estudios demuestran que los profesionales sanitarios, incluyendo nutricionistas, utilizamos un lenguaje incorrecto y además culpabilizamos de perezosos, por ejemplo, a las personas con obesidad. Algo tan injusto como decir que alguien que no escucha bien es culpa, ¿no? Una persona que tiene sordera, es que claro, no escucha tan mal que al final se ha quedado sordo, ¿no? Esto no va así. ¿Por qué? Porque la genética influye muchísimo en el riesgo de obesidad. Muchísimo. Influye también lo que tú has comido cuando tú eras un bebé, algo que no dependía de ti. Y por citar un factor más, que hay infinidad de factores, la violación, por ejemplo. Una chica que ha sido violada tiene muchísimo más riesgo de desarrollar obesidad. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas explicaciones. Sí. Una de ellas, por ejemplo, es que se quiere proteger para que no lo vuelva a pasar, o porque se aísla, porque la depresión le lleva a comer mucho, o porque eso cambia su metabolismo, cosa que también puede pasar, ¿no? Ya está, eso es lo que diría. No sé si... Bueno, de hecho, las palabras son herramientas poderosas para fomentar estigmas. La frase es de Ted Kyle, la voy a repetir. Las palabras son herramientas poderosas para fomentar estigmas. Y Ted Kyle es un experto en obesidad. Aparece en un texto esa frase publicado en septiembre en el que justifica científicamente que etiquetar a las personas con obesidad de ser adictas a la comida, algo que no está demostrado, genera en ellas una mayor internalización del estigma. La obesidad es culpa mía. Y es que, aunque fuera cierta esa adicción, Estrella, no es lo mismo decir persona que padece una adicción o padece un trastorno adictivo que decir adicto. No es lo mismo. Claro, es que volvemos al punto de la primera pregunta, ¿no? Al valor de categorización esencial del verbo ser. Y creo que también volvemos, y creo que es una reflexión muy interesante, al hecho de que las palabras no son fórmulas químicas aisladas de connotaciones. Las palabras tienen connotaciones, lo queramos o no, y es muy importante ser consciente de ellas, conocerlas y manejarlas en la manera que nos corresponda. Dejadme que os ponga un ejemplo que uso a veces en clase como para dejar claro que seleccionar léxicamente palabras que parecen muy similares pero que traen connotaciones distintas es muy importante. Una cosa es decir, estoy elaborando un plan para que esto no nos vuelva a ocurrir. Elaborar un plan tiene una visión positiva sobre el plan. Si yo digo, estoy urdiendo un plan para que esto no nos vuelva a ocurrir, el plan es malo. Qué bueno. Pues eso ocurre también, cosa que yo he descubierto con Julio, en el mundo de las enfermedades, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué comparten los adjetivos gordo, obeso y adicto? Comparten el hecho de que claramente tienen connotaciones negativas y de que claramente responsabilizan las tres a la persona que sufre esa dolencia. Entonces, claro que no es lo mismo decir eres un adicto, que la culpa es tuya, eso es, que padeces una adicción. Ahora ya no está claro que la agencialidad, que la culpa sea tuya, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que no es lo mismo decir una cosa que otra, ¿no? Me encanta. 3 cosas rápidas. Una de ellas es una pregunta. La primera, una pequeña reflexión. Cuando hablo de este tema, la gente me dice, por favor, que vuelva a escuchar este programa, por cierto, para que me diga esto. Pero claro, es que a mí, ¿qué pasa? Que ya no podemos decir, eres alto. No, es que no es lo mismo, la connotación no es la misma. No, claro. Ser alto no tiene una connotación negativa, pero ser obeso sí. La menopausia, tengo delante un libro que estamos grabando, por cierto, si alguien entra en mi canal de YouTube o en el de Estrella, dentro de unas ¿estamos en directo horas, en YouTube? No estamos en directo, estamos grabando y lo subimos. Grabando. El libro que se llama Imbatibles, en el que ha participado Estrella Montolío, publicado por Calambur, en el que hablan de climaterio, la menopausia, perimenopausia, premenopausia, y explicáis que la palabra menopausia, para el común de los mortales, cuando dices una mujer es una menopáusica, tiene una connotación generalmente negativa. Sí. Al contrario que si dices, pues, no sé, un hombre maduro. Claro. Por ejemplo, ¿no? La gente que piensa cuando dice una esto, aura maravillosa. Una aura maravillosa. Atractivo, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, seleccionar el lenguaje es muy importante atractivo. Y tenemos que pensar en ello porque ello tiene connotaciones, como digo, las personas con obesidad. De hecho, cuando dices obeso o cuando dices a un paciente, esta semana lo he puesto en Twitter, he dicho una amiga, y es cierto, el ejemplo es totalmente real, el médico le suelta, no adelgazas porque no quieres, basta con cerrar la boca. Mira, perdona, 1 de cada 600 personas con obesidad logra, después de 2 años de tratamiento, el normopeso. Es muy raro. Y eso con ayuda sanitaria, por favor. No es cierto.
Cosas que pasan cuando conversamos es otro libro de Estrella Montoliu que también estoy enseñando. Oye, que os juro que no le pago nada para que... Pero lo está buscando. Para que haga... Exactamente, está buscando algo. O sea, se lo agradezco un montón. Está buscando el jamón, Pero muchísimas gracias. Pero es que habrá quien piense, ¿qué hace una catedrática de lengua hispánica en un espacio de salud? Ahora lo estamos tiene viendo. todo el sentido. Tiene mucho sentido, porque las palabras pueden cambiar. Si yo no voy al médico, pero es que incluso cuando el médico me dice y me culpabiliza, como a mi amiga, esa mujer es muy probable que acabe comiendo más, que acabe sintiendo más depresión y que acabe no haciendo ejercicio físico. Es decir, es contraproducente. Es más, en la línea de lo que estás comentando sobre la relación estrechísima entre cómo usamos el lenguaje, cómo categorizamos o no a las personas y cómo el lenguaje proyecta una visión sobre, por ejemplo, una determinada enfermedad, me ha encantado que uno de los metaestudios que me ha enviado en inglés súper eruditísimos alude a la necesidad absoluta de cambiar, transformar el relato alrededor de la palabra y de la enfermedad obesidad. Entonces, esto tiene, digamos, nombre en ciencias sociales y se llama construir una contranarrativa. Uh-huh. O sea, tenemos que pensar en la palabra obesidad y todo lo que nos despierta, ¿no? De personas perezosas, de poco de fiar, desagradables a la vista, todas esas cosas tremendas que van de una manera inconsciente, pero ahí alrededor del concepto obesidad, y tenemos que transformarlo. Quienes nos están escuchando pueden pensar, bueno, ¿esto qué es? O sea, la obesidad es y esto no se cambia. No, claro que se cambia. Nosotros, por ejemplo, en ese libro que amablemente ha citado Julio, Imbatibles, nos propusimos construir una narrativa alternativa a lo que significa ser una mujer de más de 45 años, o de 50. Y lo ha conseguido. ¿Cuál es el escenario mental de tener más de 50 años en el caso de una mujer, como bien ha señalado Julio? Que se va a engordar, que desaparece del mundo público, que se vuelve una bruja protestona y que siempre está de mal humor, que desaparece como persona deseante y deseada, que desaparece del mundo profesional, y nosotras lo que intentamos construir es que las mujeres de más de 50 son eróticas, deseables, profesionales, comprometidas, etcétera. Lo mismo señala este estudio con respecto al relato que hay debajo de obesidad. Hay que construir un relato alternativo en el que se explique que la obesidad no se debe a la responsabilidad de las personas que la sufren, sino que tiene que ver, y esto es algo muy interesante, con otros agentes explicativos que hay debajo y que tú denuncias continuamente, ¿no? Las fuerzas que conspiran. Bueno, sí, que conspiran contra la salud de las personas, efectivamente. Y pues tenemos que, como haces tú, ¿no? Tenemos que hacer evidente quiénes son esos responsables. Tenemos que denunciar esos responsables y dejar de mostrar o y decir de manera inmanente que los responsables son los propios enfermos, ¿no? Eso es, cambiar el foco. Cambiar el relato, completamente. Sí, la contranarrativa. La contranarrativa, eso. Se suele decir que la gente con obesidad no tiene fuerza de voluntad, ¿vale? Pues ¿sabes qué dicen los estudios científicos? Que es lo contrario. Que la gente con obesidad sí la tiene. No, es que tiene más fuerza de voluntad que la persona que no tiene obesidad. Más. O sea, incluso frente a la comida. Total, vamos allá. Una pregunta. Hay una admirable investigadora, también hablamos de ella hace 3 años, pero es que sigue al pie del cañón, la doctora Rebecca Poole. Bueno, escribió en The Washington Post el 12 de junio, por eso digo que sigue al pie del cañón, un texto en el que explica que, lo que hemos dicho, que las personas con obesidad se las tacha de perezosas, desmotivadas, sin disciplina, sin fuerza de voluntad, pero dice que esta devaluación social, en sus palabras, falsa devaluación social, claro, se traduce en que se sientan culpadas, burladas, intimidadas, maltratadas y discriminadas. Y nos dice, como tú has dicho, en que cambiemos la narrativa culpabilizadora en un consenso, es decir, no es un artículo científico que se ha inventado ella, sino que es un consenso. Y no sé si tienes algo si le has podido pegar una ojeada al consenso si tienes que decirnos algo al respecto, doctora. Al consenso de la necesidad de cambiar el relato. Que publican un artículo científico, un consenso, en el que varios investigadores e investigadoras, ¿no?, nos invitan a cambiar el relato. Sí, y además lo interesante es que el relato lo tenemos que cambiar, por ejemplo, los propios sanitarios a la hora de dirigirse a las personas o a la hora de aludir a la enfermedad o a la hora de explicar los orígenes de la enfermedad, y aluden también a la responsabilidad de los medios de comunicación. Carlas, esto va por
ti. Espabila. Porque los medios de comunicación Yo también... intento hacer lo que puedo. Sin duda. Tienen también una responsabilidad en cómo en el espacio público conceptualizamos la obesidad. Y entonces hay que explicar que no, que el origen de la obesidad está, como decía Julio, en lo que has comido de pequeño. ¿Cómo vas a tener responsabilidad como bebé en lo que has ingerido que ha disparado tu metabolismo en una dirección que no era la adecuada, ¿no? Y lentamente todos nosotros como ciudadanía tenemos también una responsabilidad en cambiar lo que tú has llamado el foco, el relato, la interpretación y la manera de hablar de las personas con obesidad. Sí. Amén. Bueno, hay autores que no están de acuerdo en hablar de la guerra contra la obesidad. Esto es un asunto también muy interesante. Se habla, por ejemplo, también de la guerra o la lucha contra el cáncer. Contra la COVID. Sí, justo esta semana que la gran Almudena Grandes desgraciadamente ha fallecido. Yo he leído, perdió la lucha, ya que lo diga ella, que sabe más que yo, la doctora. Bueno, porque muchas personas con obesidad se sienten como frente a un pelotón de fusilamiento, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, esto tiene que ver con el uso de las metáforas, que es sumamente importante en la vida en general y en concreto en la conceptualización de las enfermedades. Con mucha frecuencia y muy especialmente en el caso del cáncer se utiliza esta metáfora de luchar valientemente, con lo que la persona enferma se convierte en un soldado que si tiene la suficiente valentía y determinación va a vencer. Bueno. Pero si no vence es no porque la enfermedad haya cursado de una manera determinada, sino porque él no o ella no ha puesto el suficiente carácter aguerrido y las suficientes ganas, ¿no? Eso es tremendamente cruel para las personas que padecen estas enfermedades. Es frustrante, no solo para el enfermo, sino para la familia. Claro, pero fíjate que además es muy interesante porque la metáfora permite invisibilizar otras causas. Por ejemplo, suponte que durante la COVID a ti nadie te ha diagnosticado porque los servicios públicos de salud estaban colapsados. No te han hecho las pruebas pertinentes y tu cáncer ha avanzado de manera indomable. ¿Y eres tú el responsable de que no has luchado lo suficiente porque aunque has luchado no le has puesto las suficientes ganas? Muy bueno. Es decir, que las metáforas en general potencian la visibilización de uno de los rasgos, pero también al mismo tiempo lo que hacen es ocultar otros, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos de ser cuidadosos con las metáforas. Y la metáfora bélica en términos de enfermedad no es muy recomendable en general. En absoluto. Julio. Bravo, en octubre seguimos con investigaciones, que sí que es verdad que le he frito un poco a investigaciones, pero claro. Está bien, me gusta mucho estudiar. Hombre, sí, pero un poco de asueto, ¿verdad? También va bien y no pensar en nada. Una experta en lenguaje, pues hay estudios que yo, claro, leo, me gustan, pero no puedo analizarlos como ella, ¿no? De verdad, es una pena. Si alguien se ofrece a transcribir esta entrevista, se lo agradeceremos en el alma, porque es muy bonito, muy, muy ilustrativo lo que dice. Bueno, pues Annals of Internal Medicine publicaba en octubre de este mismo año un artículo, un paper, una investigación que propone sustituir el término obesidad mórbida por obesidad severa. Y hay quien dice que esto es un exceso de corrección política y como tú has dicho antes, nos estamos volviendo muy tiquismiquis y que maniáticos y que, bueno, que todo os parece mal, ¿no? Rachel Goldman opina, sin embargo, abro comillas, que una palabra puede afectar cómo nos sentimos con nosotros mismos. Claro. Y un pequeño paréntesis antes de preguntarte qué opinas tú de esto. Lo dijo, no sé si lo recuerdas, Carla, estuvimos aquí a Violeta Moicé, una nutricionista experta en obesidad y que está en el hospital clínico trabajando con pacientes con obesidad severa. Ella nos insistió en que no dijésemos mórbida, no sé si lo recuerdas. Y yo hasta ese momento, y fíjate que llevo toda la vida con esto, pues no había caído en la cuenta. Y total, que hoy tenemos aquí una lingüista. Pues, ¿qué opinas de si es un exceso de corrección? Me pareció interesantísimo. De nuevo, es un estudio que surge desde las ciencias experimentales, no desde la lingüística propiamente, y que lo que viene a decir es hay que sustituir, bueno, es verdad que también lo escribe una psicóloga, pero recabando, digamos, estudios médicos, ¿no? Y lo que dice es hay que acabar con la denominación obesidad mórbida. Y nos podríamos preguntar todos nosotros, ay, hija, qué ganas de estar siempre cambiando el lenguaje, por Dios. Mira que tanto escrúpulo, ya también. De tan tiquismiquis, mira que las ganas. Entonces vamos a pararnos un momento. ¿Por qué decimos obesidad mórbida, pero no hay, y lo dice el estudio, ninguna sola otra
enfermedad que lleve como adjetivo mórbida. Es verdad. Bueno, me paro aquí porque no está mal. Mórbido, de acuerdo con el diccionario de la lengua de la Real Academia, es que padece enfermedad o la ocasiona. O sea que en teoría podríamos decir cardiopatía mórbida, pero no lo usamos, ¿no? Y el estudio explica cómo surgió la denominación, y esto es altamente interesante porque nos remite de nuevo a este mundo de connotaciones. Vamos. En la década de los 70 se sugirió que las personas con una obesidad muy severa pertenecen en realidad a una especie de categoría de fenómenos de feria. Y sé que lo que estoy diciendo es durísimo, pero es que os voy a leer la definición médica, la he traducido, de la época, de los 70, de cuando nace la etiqueta de obesidad mórbida. Leo. Cuando un individuo obeso alcanza el nivel pantagruélico del hombre gordo o de la mujer gorda del circo y mantiene este grado de obesidad masiva durante muchos años, creemos que se debe agregar el adjetivo mórbido para enfatizar las graves implicaciones para la salud y el acortamiento de la vida de tan grotescas acumulaciones de grasa. Entonces, no hace falta hacer un análisis semántico muy, muy, muy profundo para ver qué palabras salen aquí. Pantagruélico, gordo, gorda, circo, obesidad masiva, graves implicaciones, acortamiento, acumulación de grasa grotesca. Por tanto, indudablemente... Bueno, este espacio es para escucharlo 1000 veces. Mil veces. Y repetirlo. Sí. Preguntas, Ana. Bueno, la semana pasada, Julio, preguntábamos, según la Asociación Española contra el Cáncer, ¿los aditivos causan cáncer? No, ya está. Los aditivos no causan cáncer, si no estarían prohibidos. Gema Navas, Madrid, gana un ejemplar del libro Alimentación vegetariana en la infancia, escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto. Lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Pues ya que tenemos aquí una catedrática de lengua española y hemos hablado de la importancia del lenguaje, pues se me ha ocurrido que podemos preguntar cómo define la Wikipedia el concepto People First Language. ¿Cómo lo pronuncio? ¿Bien? People First Language. Es decir, más o menos. El lenguaje, la persona primero. Me encantaría que estuviese en español, pero no está. Está en inglés. Lo que pasa es que es una definición muy cortita. Bien. Y con el Google Translate lo encuentran. ¿Cómo define la Wikipedia el concepto People First Language? Sí, las personas antes que la denominación. Bueno, sí. Si saben la respuesta, no es un día cualquiera @rtv.es, no es un día cualquiera @rtv.es, y en juego un ejemplar de Cosas que pasan cuando conversamos, de Estrella Motolío, publicado por Ariel. Bueno, voy a decir ya rápidamente para despedirnos, Estrella, que los oyentes pueden enviarnos... Sí. Bueno, dilo tú y yo digo el número. Venga, en relación con el espacio Todo es Lenguaje, por favor. 10 segundos, que nos envíen todas las experiencias que hayan tenido de comunicación con personas diversas que quieran compartir con nosotros. Y estaremos encantadísimos. 689-296925, 689-296925, el número de WhatsApp de No es un día cualquiera. Sus intervenciones. Estrella, gracias. Julio, a gracias. vosotros. Adiós. Gracias.